Bueno, hoy tenemos una nueva sesión de la membresía de Agentes IN y es Navega tu cliente. Entonces, como estamos trabajando aquí Navega tu cliente, me quise traer la analogía, ¿cómo lo llamamos? La narrativa más bien de la jirafa. Y yo creo que nos cae perfecto esa narrativa de la jirafa y nos cae perfecto empezar a hablar de nuestros clientes, desde qué perspectiva los estamos viendo y obviamente a medida que vamos recorriendo nos vamos a ir dando cuenta de que pues nuestros clientes tienen diferentes personalidades. No vamos a entrar en temas tan técnicos de cuáles son las personalidades de los clientes, lo vamos a hacer un poquito más general, pero el objetivo es que llevemos a ese cliente a realmente a entender cada uno de los clientes que he venido atendiendo, que estoy atendiendo o que me van a llegar, en cuál de esas definiciones yo lo puedo ubicar para de esta manera navegar mejor con él y poderlo llevar pues a eso que él desea, que es encontrar su propiedad, ¿cierto? Entonces, por eso la narrativa de jirafa es perfecta, porque nada será realmente nuevo si seguimos mirando desde el mismo lugar. Tengo que empezar a mirar mis clientes desde otro lugar, desde otra perspectiva. Siempre les hablo que siempre más alto, siempre más lejos. Y cuando hablamos siempre más alto, es desde donde estoy mirando, en este caso que estamos mirando a nuestros clientes, desde donde lo estoy mirando y desde ese punto mirar cómo es mi perspectiva para mirarlo desde otro punto de vista y que yo pueda conectar con ese cliente, porque aquí, no, si bien vamos a hablar de nuestros clientes, también es importante que hablemos yo cómo me siento con el cliente, ¿cierto? No vamos a estar tan profundo en cómo me siento con el cliente porque la idea es que vamos como catalogando a nuestros clientes en diferentes, llamémoslo personalidades, sin entrar tan profundo en ello, pero yo sí ser consciente de que mi cliente cuando me hacen determinados requerimientos es porque hace parte de su personalidad, ¿cierto? No tiene nada que ver conmigo, sino que hace parte de su personalidad y su forma de. Entonces aquí vamos a entrar analizándolo y me encanta esto, por eso la jirafa, desde qué perspectiva vamos a mirar a nuestros clientes. Listo. Entonces vamos aquí. ¿Qué hace posible una venta? Empecemos por allí. Empecemos porque ¿qué hace posible una venta? Un cliente real. ¿Y qué es un cliente real? Que tenga necesidades reales, auténticas y soluciones específicas. O sea, que cuando nos contacta una persona, muchas veces los llamamos clientes, pero realmente son prospectos de clientes o leads, ¿cierto? Entonces, como lo querramos llamar, pero un cliente real es un cliente que yo ya lo llevo a hacer ese paso que es esa compra o esa venta, ¿cierto? Entonces, ahí llamamos un cliente real. Aquí vamos a empezar a hablar de esos clientes. Que el proceso empieza antes cuando es un prospecto de clientes, sí, totalmente de acuerdo, y ahí es donde tenemos que empezarlos a identificar para llevarlos a que sea un cliente real, ¿cierto? Entonces, que yo defina esa necesidad específica. Y para que haya una venta, entonces necesito ese cliente y una necesidad específica. Que bien sea que tengo mi cliente con una necesidad específica, que él me lo transmita, que sea súper claro y a medida que vamos transcurriendo, vamos entendiendo de que mi cliente, mis clientes, algunos son súper específicos y me van a contar lo que yo quiero escuchar, pero hay otros que tienen muchas necesidades ocultas y ahí entra nuestra capacidad para ver más allá de lo que se dice o de los gestos que nos hacen, porque es que hay diferentes maneras de comunicarnos. Aquí no estamos hablando de cómo se comunica un cliente, sino cómo voy a navegarlo. Por eso no vamos a entrar en ello, pero sí hay muchas maneras de comunicarnos. Entonces, nosotros como agentes, ¿qué tenemos que hacer? Una estrategia. Y en alguna de las sesiones hablábamos de la diferencia entre escuchar, o sea, ¿cuál es el sentido entre oír y escuchar? Porque yo puedo oír muchas cosas, ruido y demás, pero cuando escucho realmente es cuando puedo guiar a ese cliente. Entonces, ahí es que hace posible una venta. Ya lo tenemos claro. ¿Qué hace posible una venta? Un cliente real, una necesidad específica. O oculta, pero que haya una necesidad real también.
para yo sacar mis estrategias y poderlas llevar a cabo a una venta real. Mire que esta no me quiere pasar, listo. Y aquí vamos a empezar a entrarnos un poquito más para navegar con nuestros clientes. Entonces, estamos que yo para poder navegar con un cliente, ¿qué necesito? Necesito escucharlo. Para poder navegar con él, necesito escucha. Realmente, para yo poder conectar con autenticidad con ese cliente, debo escucharlo atentamente y no solo escucharlo, entender su necesidad, entender su comunicación verbal y su comunicación no verbal, su necesidad explícita y su necesidad oculta. Entonces, miren que este navegar con los clientes, y también lo hablábamos en el título de la agenda, y nuestros hábitos, aquí quiero que entremos un poquito a reflexionar nosotros en cuáles son mis hábitos cuando yo estoy atendiendo a un cliente, cuando estoy navegando. Entonces, si es escucharlo activamente, entonces tenemos aquí 5 puntos y esos puntos los vamos a ir tocando uno a uno. Organizar mentalmente, es como todo lo que me va diciendo el cliente, yo lo voy organizando y lo voy estructurando y voy haciendo todo ese mapa de lo que realmente es el cliente y de cómo yo puedo recorrer a ese cliente para llegar al punto que deseamos, que es una venta, ¿cierto? Que es conexión genuina con el cliente, que realmente el cliente se sienta escuchado y atendido. Para yo poder navegar tranquilamente con el cliente, tengo que organizar todo mi tema. Entonces, mire que en todo va mentalmente yo cómo estoy prestando atención a ese cliente para conectar su atención y yo, no solo conectar la atención del cliente hacia mí, yo conectarme con el cliente, porque eso hace parte del navegar. El cliente puede conectar conmigo, pero hay algo que no, y es que yo posiblemente no estoy conectando porque no estoy organizando todas las ideas que el cliente me está trayendo. ¿Por qué? Porque tengo diferentes situaciones y no estoy en el lugar. Eso es otro punto que también lo hemos tratado, pero es súper importante que yo tenga esa estructura, que me tengo que organizar mentalmente para estructurar la información que el cliente me está entregando. Tomar notas. ¿Cómo? Independiente con lo que conectemos. Si tú conectas únicamente con el celular, pues entonces cogemos nuestro celular y tomamos notas en las notas que tiene el celular y tomamos todas las notas allí de lo que el cliente me esté diciendo. Un cuaderno, llevamos una agendita y tomamos las notas. O sea, como nosotros funcionemos, recuerden que aquí se trata de ser agentes inmobiliarios integrales y no todos conectamos con lo mismo. Hay personas que necesitan una agenda para tomar nota porque su cerebro funciona así, necesita escribirlo. Hay otras personas que con un celular está bien y toman las notas allí, o con un iPad o con una tablet, con lo que conecten y toman las notas allí o van dibujando o van haciendo con lo que conectes. Pero es súper importante esos puntos súper claves del cliente. Cuando estoy hablando por teléfono con él es más fácil porque yo cojo mi agenda, cojo mi celular u otro celular y escribo, transcribo lo que él me está diciendo y los puntos específicos que considero importantes. No interrumpir. Entonces, aquí lo que decíamos es cuáles son mis prácticas y es importante cuando en este tema específicamente que yo creo que es donde algunos en ocasiones interrumpimos al cliente y es una práctica que no es una buena práctica porque debemos escuchar qué me está diciendo ese cliente en ese momento, cómo me lo está diciendo, con qué tono me lo está diciendo, y entonces es una escucha activa real, o sea, con los ojos, con los oídos, ¿por qué? Porque tengo que mirar qué expresión está teniendo mi cliente cuando me está hablando, cuando lo tengo físicamente. Y si estoy hablando con él por teléfono, ese tono de voz que me está utilizando es súper importante para saber con mi cliente, no interrumpir, permitir que el cliente me dé toda esa idea completa. Y el punto número 4 que tenemos aquí es evitar respuestas automáticas. Es súper importante que nosotros escuchemos sin estar buscando la respuesta. Simplemente escuchar, no está mal hacer una pausa.
Recuerden, no está mal hacer una pausa. Se puede hacer una pausa. ¿Qué es lo importante aquí que tengamos nosotros en cuenta? Que yo haya escuchado claramente el cliente y tenga organizado todo lo que él me está diciendo para de esta manera darle una respuesta. Pero yo no puedo estar escuchando activamente cuando mi mente, mi cerebro está estructurando una respuesta a lo que le voy a dar. Entonces esperemos que él termine de darnos la idea o la necesidad que tiene, lo que él me quiere decir de manera completa para yo estructurar una respuesta. No ir estructurándola a medida que yo voy hablando con el cliente. O sea, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque lo hacemos mucho. Entonces el cliente, les voy a poner un ejemplo así de simple, y nos pasa a muchos. Cuando llamamos a un cliente, el cliente me está hablando de que yo necesito esta propiedad con estas características, tal, y ya tenemos la propiedad aquí. Ah, sí, yo tengo esta propiedad. Cuando él nos da, por ejemplo, el presupuesto, que nosotros posiblemente dejamos de escucharle muchas cosas que él nos estaba diciendo que son importantes por estar buscando una respuesta en ese momento. Entonces, no es necesario responder rápido, pero sí es importante estar presente en todo lo que él nos dice y cuando termine podemos hacer esa pausa y venga, yo reviso específicamente lo que me estás diciendo, eso está bien. Dame un segundito, yo analizo bien lo que me estás diciendo y miramos cómo te puedo ayudar, cómo te puedo responder. Las pausas son buenas. Ese tema de resumir con precisión, eso yo lo llamo como en toda reunión, en todo encuentro con un cliente debemos hacer un cierre y este cierre lo llamo en el sentido de que yo haga un resumen preciso de lo que hablamos. Ejemplo, entonces de las propiedades que visitamos el día de hoy, de esta te gustó esto, de la otra te gustó lo otro, pues no te impactó ninguna por esto y por esto, no sé. O otra cosa puede ser, entonces, de acuerdo a lo que conversamos, yo te llamo más tarde y estructuramos. Yo te llamo más tarde, no, yo te llamo en las horas de la tarde, a las 2 te puedo llamar y estructuramos la propuesta con forma de pago, o también el cliente nos dice, yo voy a averiguar en el banco qué me dicen. Entonces, también nosotros es, por ejemplo, bueno, entonces usted averigua en el banco hasta cuándo tiene el crédito o qué es lo que él va a averiguar en el banco. Eso es lo que tenemos que resumir porque nos quede claro. Yo averiguo en el banco qué. Eso es súper importante nosotros ser conscientes de qué es lo que el cliente va a averiguar. Entonces, así empezamos a navegar con nuestros clientes. ¿Cómo navego yo con mi cliente? ¿Cómo estoy yo allí llevándolo paso a paso? Pero es yo navegar con el cliente, no que el cliente esté pues como ahí, sino que yo me sienta a gusto recorriendo este camino con el cliente. ¿Y cómo lo hago? De una manera estructurada. No quiere decir que todo se vuelva mecánico, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No, la idea es que todo fluya de una manera muy natural, por eso es que es importante que lo llevemos a alguna narrativa y en este caso la narrativa de la jirafa, la perspectiva, pero siempre con la escucha muy, muy activa. Eso, no sé si me quiere compartir algunos de los hábitos con pues con estos puntos de navegar con el cliente, qué punto de pronto se nos facilita más, qué punto no es como tan fácil hacerlo, o cuál está súper bien, o cuál le adicionaríamos también a este escucha con el cliente. Cuando el cliente me contesta llamada y me da toda la información, pues yo siempre tomo nota y lo replanteo en el mensaje de WhatsApp. De nuevo, vuelve y me le presento, recuerda que soy Natalina, de la agencia Proyectame. Lo que conversamos por teléfono fue ese requerimiento, presupuesto, para que quede consignado en el chat si algo lo he pasado yo o lo pasó él y se acuerda de algo que le haga falta. Entonces, mire qué tan importante que estás diciendo que resumir con precisión. Lo que tú hablaste lo estás resumiendo, o sea que eso es una de las prácticas que tú utilizas de una manera muy consciente, ya lo estás haciendo. Y es importante que cuando veamos que, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho terminar de escuchar al cliente porque lo interrumpo,
Si ya soy consciente, está perfecto, trato de mejorarlo, pero es como yo me facilito las cosas, tanto para mí, que a mí me dé tranquilidad y me dé deseo de seguir atendiendo a este cliente y seguir navegándolo de una manera amorosa, con ese propósito de que yo mismo me siento a gusto. Eso es súper importante y ese que dice, ese cierre, a mí me parece fundamental hacer ese cierre con el cliente. Entonces, hemos venido trabajando la metodología IN y aquí no puede faltar cuando estamos hablando del cliente. Si bien estamos navegando al cliente, yo tengo que interiorizar mi cliente. O sea, yo lo que quiero es que en cada cosa o en cada etapa que hagamos, utilicemos la metodología IN. Interiorizo, nutro y navego. Entonces aquí sí estamos hablando de interiorizar y hemos venido trabajándola en diferentes etapas y la idea es que la sigamos haciendo. ¿Por qué? Porque esta metodología nos aplica para todo. Nos aplica para todo. Yo todo lo que hago lo debo interiorizar, debo nutrir lo que me funciona y lo que no me está funcionando, mirar cómo lo voy a replantear, pero también debo navegar, ahí está la acción. Entonces empezamos desde adentro, porque recuerden, todo empieza desde adentro y ya luego lo empezamos a transmitir. Entonces, eso es súper importante y posiblemente vamos a ver muchas sesiones con la metodología IN. En diferentes cosas, sí, pero para que interioricemos que esta metodología nos aplica en muchas áreas de nuestra vida. Si no es, me atrevería a decir que en todas las áreas de nuestra vida yo puedo utilizarla. Entonces tenemos, cuando estoy interiorizando a mi cliente, ¿quién es realmente mi cliente? No tanto ese mi cliente cuando vimos la sesión de marketing, del tema demográfico, de los estudios, de las edades, sino aquí es más un tema de interiorizar, que yo comprenda a mí qué lo motiva, a mi cliente qué lo lleva a ese punto de querer comprar esto o qué lo mueve. Entonces, interiorizo cuáles son esas prioridades de mi cliente. Lo nutro, qué sé yo de mi cliente, qué lo mueve verdaderamente. Y esto como lo hacemos con preguntas. ¿En qué momento? Posiblemente en una primera llamada no lo podamos hacer, pero sí en un primer encuentro con el cliente yo puedo empezar a fortalecer ese vínculo y esa confianza de acuerdo a como yo haya leído que sea mi cliente. Pero a él, ¿qué lo mueve? Lo que lo mueve al cliente ni siquiera es necesidad de preguntarle, no lo van a decir. Por ejemplo, a mis hijos les encanta jugar en tal parte, estoy buscando una propiedad para que mis hijos puedan jugar. Ejemplo, ¿qué lo mueve? Los hijos. Ah, lo que pasa es que puede que tengan sus hijos y obviamente que los mueven y lo damos, pero es que resulta que yo estoy buscando propiedad porque es que necesito un lugar más cerca a mi trabajo. ¿Qué lo mueve? La comodidad de estar cerca a su trabajo y llegar temprano a casa. Entonces, ahí es donde yo empiezo a nutrirme, qué sé realmente de mi cliente, de esa persona como tal, no dónde viven y tal, sino el qué realmente lo está llevando a tomar esa decisión. Y ahí es donde me empiezo a nutrir de información. Entonces, mira lo importante de interiorizar a ese cliente para empezarme a nutrir. ¿Y cómo me nutro? A medida que voy conversando con él, con esa escucha activa y estando tan presente, organizando todas mis ideas, ahí empiezo a nutrirme. Ahí empiezo a nutrirme qué es verdaderamente lo que a mi cliente le está moviendo. Por eso, esta imagen que está acá es conectar esas piezas. Si yo dejo esas piezas separadas, cuando empiece a navegar con mi cliente, realmente es muy complejo yo llegar al objetivo que yo deseo, porque dejé muchas piezas sueltas. Entonces, si no las encajo, miren, esta imagen me pareció perfecta cuando estaba preparando, y es si yo no encajo lo que sé, quién es realmente mi cliente y qué lo mueve verdaderamente, yo para navegar me van a quedar vacíos y no voy a ser tan sencillo. Entonces sí es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estoy navegando con el cliente necesito conectar, seguir escuchándolo y empezar a hacer estrategias para llevar el objetivo y acompañar al cliente a esa venta, a ese propósito que él tiene.
Y aquí aplica perfectamente la visión de la jirafa. Vista panorámica del cliente. Ya en una oportunidad hablamos de ese tema desde donde estoy viendo la necesidad, pero aquí específicamente es súper importante que yo empiece a interiorizar, a nutrir y a navegar. Si yo no nutro con todo lo que he interiorizado con mi cliente y le hacer preguntas para yo empezar a armar ese mapa en un rompecabezas, cuando esté navegando, me queda más difícil conectar con el cliente, estructurar esa estrategia, porque hay muchas cosas que yo no le he escuchado o que posiblemente no me ha dicho, tiene algo oculto que no me ha dicho, pero que yo no he identificado. Pero por el contrario, si yo tengo muy identificado a mi cliente y me he nutrido de sus necesidades y en las conversaciones él me ha dicho mucha información y yo la tengo acopladita, es más sencillo navegar y llegar a una estrategia con ese cliente, porque aquí es donde vamos a empezar a ver los tipos de clientes y eso es súper importante y aquí quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Una, los tipos de clientes y la otra, en la imagen, aunque no se ve bien esa herradurita ahí, pero qué tipos de clientes yo atraigo. Entonces quiero que nos enfoquemos en esas dos cosas, porque clientes tenemos, como les decía, no vamos a entrar tan profundo en ese tipo de cliente, pero sí es importante que entendamos que tenemos diferentes tipos de clientes, aún cuando tengo definido que mi cliente ideal es este. Porque en sesiones anteriores, incluso en unas sesiones de marketing, en sesiones anteriores hemos hablado mucho del cliente ideal y siempre saquemos quién es nuestro cliente ideal, cómo describo yo a mi cliente ideal, por edad, por género, o por gustos, o por profesiones, o por clasificación demográfica. Bueno, son muchos factores los que definen un cliente, pero aún así, definiendo este cliente, mi tipo de cliente puedo encontrarlo con estas 4 personalidades. Entonces es importante porque dentro de esa nicho de cliente que yo tengo me puede llegar un cliente analítico. Y ese cliente analítico que necesita datos concretos, o sea, no necesita más, sino que le demos datos concretos, evidencias sólidas, o sea, es decir, la administración vale tanto, tengo el recibo de la administración si lo comparto, el predial vale tanto. Las zonas, si yo le estoy hablando de valorización, tengo que darle con cifras reales y fuentes reales, porque él está haciendo un análisis. No es que el cliente esté desconfiando de mí o no es que el cliente, no, es que el cliente es analítico y quiere analizar diferentes factores que lo lleven a tomar una decisión. Entonces, por eso es tan importante cuando yo escucho a mi cliente y lo empiezo a enmarcar en una de estas 4 personalidades, porque aquí va a ser algo, no me voy a tomar las cosas personales. Porque, por ejemplo, si nos vamos al cliente desconfiado, no estoy diciendo que el cliente desconfíe de mí. El cliente desconfiado siempre quiere generar, realmente, ¿el qué está haciendo? Necesita pruebas. Él necesita pruebas que lo lleven a que lo que yo le estoy diciendo es real. Que está desconfiando de mí, no, es su personalidad, ¿cierto? Mientras que el analítico analiza situaciones, analiza cifras, analiza datos reales, analiza estadísticas, analiza estado de la propiedad, por ejemplo, está analizando en qué condiciones están los muros. Entonces, analiza muchísimas cosas que a él le sirven para tomar una decisión emocional. Realmente hay unos clientes que llega uno y dice, o sea, ay, que yo vería aquí a mis hijos jugando, qué rico, qué emoción, sentarme aquí, ver el atardecer. Entonces, cuando yo escucho a mi cliente, la manera de mi cliente hablar, yo me doy cuenta que lo puedo enmarcar en uno de estos tipos de clientes por la forma de hablar. Si es más emocional, si valora demasiado ciertas situaciones, la vista, el compartir. Entonces, miren que venimos hablando del analítico. El analítico está hablando de, por ejemplo, cuántos metros cuadrados, la valorización, pero necesita datos reales, necesita hacer un comparativo y algo real para él analizar una situación. ¿Por qué están vendiendo, por ejemplo, esta propiedad?
quién construyó esta propiedad. ¿Por qué? Porque él va a analizar si es una buena constructora. Entonces, muchas preguntas. No quiere decir que las otras personalidades no van a hacer esas preguntas, pero sí es muy evidente cuando empiezan a hacer muy repetitivamente preguntas de ese tipo. Entonces, ahí es donde yo debo enmarcar a mi cliente para luego mirar la estrategia y poderlo atender. Porque cuando es emocional, le podemos pasar las cifras, los datos, le podemos pasar todas cosas que nosotros consideramos y realmente son importantes y para esta persona va a ser importante, pero su emoción es la que marca la diferencia. Por ejemplo, la habitación principal es una habitación grande, ella se siente cómoda ahí con su vestir, con su baño, con su la vista. Entonces ve uno que es más emocional, qué rico aquí cuando vengan mis papás a hacer un asado. Entonces es más emoción. Y ahí es cuando yo identifico a ese cliente, qué es lo que realmente le tengo que vender a él. Cuando hay clientes directos que realmente llegan y no quieren rodeos, no quieren que yo les diga nada analítico, no quiere, simplemente quiere ir a los resultados inmediatos. Bueno, lo puedo comprar, sí, no, me gustó, no me gustó, tienen esta información, no la tienen, pero es directo, no es con rodeo. Hay personas muy directas y los desconfiados, como les decía ahora, esos desconfiados necesitan cifras, necesitan información, necesitan cosas muy concretas. Entonces, mire que cuando analizamos este tema de los tipos de clientes, se nos hace más fácil el tema de dónde lo enmarco y qué estrategia yo voy a utilizar para atenderlo y navegar con él. ¿Cierto? Eso es súper importante. ¿Y qué empiezo yo a escuchar de ese cliente? ¿Y qué les decía, por ejemplo, que quería que hagamos un análisis entre estos tipos de clientes y cuáles son los clientes que yo más atraigo y cuáles son los clientes con los que yo me siento a gusto? Ahí es importante, no vamos a centrar mucho hoy en ese tema, pero sí es importante que empecemos a escuchar, analizar cuáles son los tipos de clientes que yo más atraigo. Y me pregunto por qué atraigo más esos clientes, cómo me siento con esos clientes. O me siento muy a gusto, me siento súper cómoda, es mi zona de confort, entonces esos clientes los atraigo. O incluso esos son siempre los clientes que yo atraigo, pero no me siento tan cómoda con esos clientes. Entonces ahí me empiezo a preguntar y eso es una navegar conmigo misma. ¿Por qué atraigo ese tipo de clientes? ¿Qué estoy aprendiendo con atraer este tipo de clientes? Puede ser algo. Ejemplo, si es un cliente muy analítico, posiblemente debo fortalecer mi seguridad, porque traigo ese cliente y el cliente me está pidiendo datos y datos, y a mí eso como que no, eso me genera inseguridad. Pues entonces analizarlo desde dos puntos. ¿Cómo me hace sentir cada cliente que llega? ¿Y cómo mejoro esa estrategia? Todos los clientes, este tipo de clientes se pueden trabajar de una manera muy tranquila, pero los cuatro generan en nosotros diferentes emociones. Entonces yo quiero que también naveguemos en ese, ¿qué me genera este cliente? ¿Qué me genera este cliente o qué hábitos hago yo cuando me... Entonces empecemos a enmarcar los clientes que hemos atendido o los que estoy atendiendo en este momento y los que van a seguir llegando, en qué tipo de cliente lo tengo para que empecemos a hacer la estrategia. Como yo les decía, cada cliente es un proyecto, cada propiedad es un proyecto. Entonces, como estamos hablando de los clientes, bien sea compradores y vendedores, cada uno es un proyecto. ¿Dónde lo voy a enmarcar? ¿Qué me está generando ese cliente? ¿Qué emoción estoy vibrando con ese cliente? ¿Cuál es el común de los clientes que me llegan? Aquí me ayudan a analizar cuáles son mis clientes. Ah, que mis clientes siempre me llegan emocionales. Y me siento como pez en el agua porque cada uno tiene su propia respuesta. Ninguna es buena ni mala, es cómo te sientes tú, pero sí es importante que identifiquemos eso. Con el que no me sienta tan como, siempre hay un tipo de cliente que no nos vamos a sentir muy cómodos. Tratemos de revisar cómo hacemos la estrategia para que yo me sienta cómodo, porque también se trata de eso, se trata de que el cliente se sienta a gusto, pero que yo como agente también me sienta a gusto atendiéndolo con estrategias, acompañándolo, pero si no lo conozco, no sé cómo atenderlo, pues entonces va a ser muy difícil. Y por eso está esa imagen ahí que también es que estoy atrayendo. Y si lo estoy atrayendo es por un motivo en específico. Entonces eso es súper importante. Entonces aquí hablamos de algo y qué estrategia uso para navegar cada personalidad.
Por ejemplo, el analítico. Su decisión se basa en evidencias tangibles. ¿Qué le tengo yo a ese cliente para que realmente, si él fue, obviamente les debe gustar la propiedad, pero qué evidencias tangibles yo le tengo a esa persona? Ejemplo, se hizo una reforma a esta propiedad, tal y tal, hace tanto tiempo, se le entrega toda la información. O la zona se está valorizando porque el municipio está haciendo determinadas obras en tal y tal parte, ahorita las vemos o las podemos ver en ese tipo de cosas que él pueda analizar. Ejemplo, si es muy analítico en cuanto a los números, es importante que yo le traiga al cliente cuál es pues, específicamente el valor, los temas de administración, los temas de predial reales. O sea, ¿qué le voy a entregar yo a él para que él pueda analizar su decisión y tenga cosas tangibles para decidir? Emocionalmente, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En cuál es la estrategia o cuál es la emoción que a esta persona le conecta? Ahí hablamos, se le conecta a sus hijos, qué espacios agradables del lugar son importantes para sus hijos. Sus padres vayan a visitar, o sea, qué emoción, si vive sola, a ella qué emoción la va a llenar. Hacerse en el balcón, tomarse un café, mirar a la ciudad, o si es otra vista al bosque, mirar al bosque. Entonces, ¿qué encuentro yo dentro de esa propiedad que a esta persona emocional, de lo que me ha dicho, de lo que he interiorizado, de lo que me he nutrido, le pueda servir? Por eso es tan importante volver a utilizar con mi cliente para navegar con él, interiorizar y nutrirlo a su vez para ir llevándolo a este proceso. Los clientes directos, con estos clientes sin rodeos, todo súper claro, eh, una respuesta clara. Y con los desconfiados es ir construyendo la confianza con posiblemente documentación, que vaya revisando documentos, que genere confianza porque sepa el por qué están vendiendo una propiedad, que si el tema de desconfianza de él es porque no conoce a la gente o no conoce la agencia o no conoce, entonces es darle evidencias para que él empiece a generar esa confianza. Eso es súper importante. Entonces, es súper importante que nosotros podamos mirar más allá de lo superficial, o sea, lo que nosotros no es lo que es evidente que nosotros podamos hacer una estrategia con cada uno de esos clientes para tratar alguna de esas cuatro emociones o personalidades donde esté nuestro cliente. ¿Qué hay detrás de cada actitud? ¿Qué necesidad tiene ese cliente para ser de esta o esta personalidad que yo la pueda acompañar? ¿Cierto? Entonces, por eso es tan importante que yo identifique cómo es mi cliente, porque si yo no identifico cómo es mi cliente, yo me tomo las cosas personales y realmente muy pocas veces son personales. Es más, nunca es personal, siempre tiene que ver con la persona, pues con el cliente como tal o conmigo, porque también puede pasar. ¿Cuál de su personalidad y que yo no me sienta a gusto? Entonces es analicemos en qué punto está y de esta manera yo atiendo a mi cliente sin dejar mi esencia. No quiere decir de que yo voy a cambiar mi esencia por atender a un cliente, no, pero sí lo que voy a cambiar es la manera o el tipo de información que yo le voy a dar. Entonces miren que ahí es súper claro. La manera como le voy a dar la información y el tipo de información que yo les voy a dar. Y aquí acabo de recordar algo que escuchaba esta mañana en una, ay, una persona que habla de la Biblia y siempre tiene como, se llama dosis, una dosis. Entonces traía un mensaje y era, la verdad, soy mala para los nombres, soy mala, pero quiero traer como la idea. Una persona X era como un, el que se lo haya escuchado me va a perdonar si no digo la persona que era como una persona pues de un, ay, ¿quién? Bueno, una persona muy importante tuvo un sueño y llamó a un sabio a que le diera la respuesta, pues que la interpretación de este sueño. Entonces el sabio le dijo que todos los familiares se iban a morir. Allá recordé el sueño, que se le habían caído todos los dientes. Que entonces que la interpretación era que todos los familiares se iban a morir, que el único que iba a quedar era él.
Entonces, esta persona se ofuscó demasiado y mandó a que le dieran 100 latigazos. Entonces, mandó a llamar a otro sabio y el sabio le dijo lo siguiente: tú vas a sobrevivir de todas tus generaciones. Ah, no, de todas tus generaciones no. Tú vas a sobrevivir ante tu familia, algo así. Y a esta persona le mandó a dar 100 monedas de oro. Entonces, cuando salió ese sabio, le dijo uno de los sirvientes: qué extraño, le dijiste lo mismo que le dijo el sabio anterior y el sabio anterior le mandó a dar 100 latigazos. Entonces, es la manera como se dicen las cosas, por la personalidad. Entonces, por eso es tan importante que coloquemos a nuestros clientes en ese punto. No quise entrar en este momento muy profundo en el tema de la personalidad de los clientes, pero yo creo que con esto es suficiente para que nosotros nos empecemos a hacer esos subnichitos. Mi cliente es analítico, es emocional, es directo o es desconfiado. Recordar que no tiene nada que ver conmigo, pero la información que yo le dé sí la debo acondicionar a su personalidad. Eso es súper importante y por eso esa analogía, no sé, me llegó en este momento para que lo recordara, porque tiene mucho que ver. La información que yo le dé a mi cliente es la misma, porque siempre tiene que ser veraz, pero la doy de una manera que para él sea atractiva. Si es una persona analítica, yo no le puedo andarle con rodos y demás, sino que le envío información muy concreta. Si es una persona desconfiada, pues tengo que, ¿cómo genero confianza con esta persona para traerle la información? Entonces, aquí quiero que hagamos una relación del vendedor y el cliente según la personalidad. O sea, el agente inmobiliario y el cliente según su personalidad. Entonces, lo que les decía ahorita es cómo adaptamos nuestra comunicación a la forma única de que mi cliente toma esa decisión. Entonces, es entender que cuando un cliente analítico me pide una cantidad de información, una cantidad de documentos, no es porque el cliente esté desconfiando de mí, de la propiedad, de los vendedores, sino que es su método natural para él tomar una decisión. Entonces, ahí empieza a cambiar la perspectiva. Siempre más alto, siempre más lejos. La perspectiva. Empieza a cambiar la perspectiva, porque si me está pidiendo mucho y él necesita esa información, es la manera en que él puede tomar una decisión. Si es claro con eso. Por ejemplo, el estratégico. O sea, perdón, el estratégico no. ¿Cómo adaptamos nuestra estrategia para que el cliente se sienta tranquilo según su personalidad? ¿Mm? Y también es súper importante conectar emocionalmente con el cliente, independiente de su personalidad. Entonces, ahí es importante que hagamos esa conexión real con esa persona de acuerdo a lo que para él es importante. Y aquí tenemos, para que vamos terminando, que quiero que hagamos esta reflexión, y es que tenemos que interiorizar, nutrirnos para poder navegar. Y cuando hablamos de navegar es que sea algo muy fluido, que sea algo que yo me disfrute y que lo haga con autenticidad, pero que lleve al cliente también a que él se sienta tranquilo en ese acompañamiento. Ese es el punto estratégico. Entonces, aquí miramos y esta frase que nos queda ahí es: eleva tu mirada, transforma tu enfoque. Navega con visión estratégica. Quiero que nos quedemos con eso y es la perspectiva con la que nosotros estamos mirando a cada uno de los clientes. Si mis hábitos me llevan a que si llega un cliente que no es el que conecta conmigo, entonces yo me siento frustrado de alguna manera o realmente es esos clientes que me están llegando con esas personalidades son del común, entonces empecemos a navegar en nosotros mismos qué es lo que está pasando.
Y esta frasita que no se la leí es: cuando escuchas con altura como la jirafa, ves lo que otros no alcanzan a mirar. Y es la verdadera necesidad del cliente, más allá de sus palabras, más allá de lo que el cliente me dice, más allá de lo que el cliente busca. Entonces, hagamos esa, ¿cómo lo llamamos? Ese análisis de quién es mi cliente realmente, en qué personalidad se encuentra mi cliente y yo cómo voy a nutrirme y cómo voy a nutrirlo para que cuando estemos navegando haya una conexión mía hacia él y de él hacia mí. Eso es súper, súper importante que terminemos, y quiero que terminemos con esta frase, y es más que una frase, es que siempre busquemos esas respuestas adentro de nosotros. Si ya conocemos esos clientes, para mí, en mi mentalidad, ¿qué me está diciendo cada uno de los clientes que me están llegando? Sus personalidades, ¿qué necesito yo fortalecerme o qué necesito nutrirme? Hablando en palabras de la metodología IN, para continuar con ese cliente, para atenderlo y para que yo, como agente inmobiliario, me sienta a gusto atendiéndolo, porque no se trata de atender a un cliente con desánimo, se trata de atender a un cliente con todo el amor y con todo el propósito, que eso me llevará a navegar de una manera tranquila y amorosa. Pero si yo no encuentro ese porqué de lo que siento con ese cliente, incluso lo que nos gusta, es importante que nos demos cuenta por qué me siento tan a gusto atendiendo este tipo de clientes, o por qué me siento un poquito forzado atendiendo este otro tipo de clientes. Entonces, revisemos desde adentro como la jirafa, siempre más alto, siempre más lejos. Y cuando hablamos de siempre más alto, aplica para todo. No quiero, cuando hablo, quiero que me, porque esta frase la dejo suelta en cualquier lado, y quiero que nosotros, desde la membresía de Agentes IN, como Agentes IN, tengamos claro que es siempre más alto y siempre más lejos. Siempre más alto es ver de manera diferente, buscar lo que otros no ven, es buscar lo que otros no ven. Por ejemplo, miro más profundo dentro de mí, que es lo que está haciendo más alto la perspectiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de gratitud, y quiero cerrar con eso, es más gratitud, más perspectiva. Siempre más alto, siempre más lejos. Y les dejo con esta sesión, voy a dejar de grabar por acá. Y nos vemos en nuestra próxima sesión. Bueno, en este mes nuestra próxima sesión es la conexión con propósito IN, que esa no queda grabada, pero ahí está. Y los que se vean esa sesión en diferido, espero que hagan el ejercicio muy juiciosos de interiorizar cuál es la personalidad del cliente que tú estás atendiendo. Chao, chao.